Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a ser quien modere la mesa que lleva por nombre Desafíos en Educación Media Superior, Abandono, Comportamiento Áulico y Desarrollo de Habilidades, que pertenece al programa de la Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el agrado de presentar. Tenemos en primera instancia a Jorge Luis Paz Vázquez, quien es doctor en Pedagogía, docente e investigador de la Universidad Intercontinental y coordinador de la Cátedra de Intervención en Educación. Sus líneas de investigación tienen como eje la violencia, los dispositivos pedagógicos en la era digital, las ideologías y los distintos modos de subjetivación en el presente. Bienvenido, doctor. También tenemos a Edgar Alberto Bustos Palomino. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental y maestro en estudios regionales. Actualmente cursa el doctorado en estudios urbanos y ambientales. Posee una experiencia como abogado postulante, corporativo y asesor parlamentario. Su línea de investigación se orienta a la gestión del agua desde la perspectiva de la procuración de los derechos humanos para pueblos y comunidades indígenas. Bienvenido, maestro. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa también se encuentran estudiantes que van a estar presentando sus avances de trabajo terminal y que en un momento estaré presentando. Antes me gustaría explicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances. Una vez que concluyan, los comentaristas van a tener también 10 minutos para poder realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Es importante recalcar que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas solo la van a poder revisar o analizar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la participación de Cintia Fabiola Rosalines Tlatelpa, quien nos presenta el trabajo titulado Opinión sobre Anki como herramienta de aprendizaje en la enseñanza del mantenimiento automotriz en la educación media superior. Adelante, Cintia, por favor. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Bueno, como lo habían repetido, mi nombre es Cintia Fabiola Rosalines Tlatelpa. Soy ingeniero mecánico con una licenciatura. Actualmente me dedico a dar clases en lo que es educación básica y algo de prepa. Mi trabajo de investigación lleva por título Opinión sobre Anki como herramienta de aprendizaje en la enseñanza del mantenimiento automotriz en la educación media superior. Bueno, habíamos tenido la situación de lo de pandemia. De aquí nosotros vimos que las TICs dieron un salto grandísimo, ¿no? Donde se empezó a ver más el uso de lo que son nuestras herramientas tecnológicas. El ámbito educativo, a raíz de esta crisis, empezó a necesitar más herramientas de trabajo, por lo que estos recursos digitales para poderles enseñar empezaron a ser un poquito más, a surgir un poquito más frecuentes debido a esta necesidad, para cubrir esta necesidad. Dentro de este escenario, postulo que introducir estas herramientas dentro del aula nos permitieron investigar y lo que fue algunas plataformas y otras aplicaciones para complementar esta necesidad que tenían los estudiantes. Anki, ¿qué es Anki? Bueno, Anki es un programa de tarjetas de memoria basado en la repetición espaciada. Aunque se ha utilizado en áreas como medicina o idiomas, su uso en estudiantes de nivel medio superior en México es poco explorado.
La pertinencia de poder explorar herramientas como Anki surge de esta necesidad de diversificar metodologías de enseñanza para los diferentes perfiles de aprendizaje. En la Ciudad de México y en otras regiones se vio y se observó que influía esta parte del aprendizaje como un factor de poder tener esa autonomía de estudio. ¿Por qué? Porque viendo lo que son algunas áreas que no tienen acceso completamente a internet, o inclusive a estas alturas, pues no todos los alumnos pueden tener acceso a una computadora. Entonces, Anki lo que hace es ser una de esas herramientas amables. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar desde un teléfono celular. No necesita forzosamente que todo el tiempo esté conectado, ya que podemos descargar esta información para atenderla y a tener acceso en cualquier parte sin necesidad del uso de internet. Para su implementación se requiere comprender algunos alcances y limitaciones dentro de las condiciones específicas de la educación técnica, donde existen desafíos cognitivos y motivacionales significativos, como es en este caso lo que es la carrera de mantenimiento automotriz. Hay algunos conceptos que nosotros necesitamos tener en esta carrera, por lo que son partes básicas, y lo que requiere esto es tener esa buena memorización. La carrera de mantenimiento automotriz pues se enfrenta a estos desafíos, que hay conceptos que en algún momento los vieron, pero conforme va pasando el tiempo, no los alcanzan a tener de manera inmediata, aunque se ha visto igual ciertos avances con algunas materias. En la parte de la mecánica automotriz, pues se necesitan esos cimientos sólidos para que puedan seguir adelante y no tengan tanta duda cuando ya van avanzando conforme a esto en su carrera. Nos dice que la memorización sigue siendo un tema de debate, aunque podemos seguir considerándola como una estrategia pedagógica respaldada de manera teórica, como son las matemáticas, la física u otros idiomas. Aquí en esto tenemos que la memorización permite construir una base conceptual que facilite el análisis, la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos. Sabemos que la memorización la podemos utilizar como una herramienta cognitiva, lo que nos permite construir este conocimiento con bases sólidas. En el caso de asignaturas técnicas como es la mecánica automotriz, la capacidad de retener y de disponer de esta información básica es fundamental para construir aprendizajes más complejos. Además, es una clave en las evaluaciones fortaleciendo habilidades, como es la parte de la concentración y la disciplina de seguir sobre esta misma rama. Este aprendizaje también nos deja ver que se puede seguir reteniendo y se puede seguir manteniendo a largo plazo. Aunque vayan cambiando algunas cosas dentro de lo que sería la carrera, como los nuevos motores, la parte básica es importante porque de ahí parten para poder desenvolver otros problemas. Los objetivos, como el objetivo general de este trabajo era analizar los efectos de integración de Anki. No te interrumpa, no está transitando las diapositivas. Ay, permítame tantito. Ahí ya está. Ya la di, ¿verdad? Perdón. Ok. Tenemos dentro del objetivo general que la herramienta Anki es una herramienta digital en el aprendizaje y la retención de contenidos. Los objetivos específicos eran identificar y clasificar los principales obstáculos que enfrentan a los estudiantes de quinto semestre en el aprendizaje de mantenimiento automotriz. Comparar el desempeño académico entre quienes utilizaban Anki y quienes no. Es decir, este trabajo se hizo más con los chicos que estaban ya por terminar la carrera, precisamente porque ya vienen 2 años trabajando
lo que son conceptos básicos. Se les proporcionó como una herramienta de trabajo, mas no era así como que una obligación de que lo utilizaran. Se les dio como una opción para poderlo manejar, en lo cual pues algunos aceptaron y otros pues la conocieron, pero no fue mucho de su interés. Y al finalizar de esto, analizamos las diferencias que hubo en la retención de la información entre estos estudiantes. La presencia de la tecnología no garantiza una innovación pedagógica, ni mejora los aprendizajes, sino que requiere procesos de formación docente y adecuaciones en los marcos institucionales sobre fines académicos. Hermann Ebbinghaus demostró que la información se olvida progresivamente con el tiempo, pero que este olvido puede ser ralentizado mediante repasos distribuidos en intervalos crecientes. Es decir, nosotros podemos recordar algunas cosas que vimos básicas en la primaria, porque pues fue algo que nosotros vimos y de alguna manera lo usamos constantemente, como lo más común, lo que son las tablas de multiplicar. Aparentemente no nos tocó la misma educación que ahorita, de que tienen que entender de dónde salía, sino era esa parte de memorización. Y sin embargo, ahorita, aunque se siguen tratando de reforzar este aprendizaje tan básico, todavía se ven muchas lagunas en algunos chicos de prepa. Parece increíble y que no puede pasar, pero sí hay casos. Esta curva del olvido ha sido validada empíricamente en diversos campos del conocimiento. Entre esto es lo que son las ciencias naturales y lo que hemos visto más común, que son el aprendizaje de idiomas. La metodología se desarrollará bajo un enfoque de métodos mixtos, lo que fue el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Este análisis descriptivo se hizo mediante encuestas para evaluar el nivel de satisfacción. El cuantitativo se aplicó a estudiantes con la finalidad de recabar la información sobre su experiencia con Anki. Fue una herramienta que en su mayoría les gustó, los que la utilizaron se les hizo un poco difícil al principio porque era algo nuevo que no conocían, pero ya, como dijeron uno de ellos, una vez conociéndola era más fácil poder realizar ellos mismos sus tarjetas de estudio. En el enfoque cualitativo tuvimos lo que fue entrevistas semiestructuradas, como para estudiantes, también así como con profesores, que en este caso solamente nos enfocamos para los que fueron y que utilizaron y conocieron la herramienta de Anki. Se interpretan los hallazgos en función del contexto educativo y la teoría del aprendizaje basado en el modelo de evaluación 360. Para evaluar el impacto del uso Anki en el rendimiento académico, los estudiantes realizaron este análisis comparativo en los exámenes, que fue donde se podía ver qué tanto recordaban de lo que se había visto en los temas de esta materia. A lo mejor no es mucha la diferencia que marca, pero si lo ponemos desde una perspectiva de que fue una opción de estudio para ellos, que no fue algo que los obligaran, salvo los curiosos que quisieron pues participar con esto, se ve una diferencia aquí en esta gráfica de las calificaciones que tuvieron únicamente en exámenes de parcial del primero y del tercero. Como resultados, los desafíos iniciales en el uso de Anki, de entrada fue la creación de tarjetas. Fabiola, ¿Sí? sigue sin transitar las diapositivas. Como que se atora, ¿verdad? Bueno, regresa. Es que tienes que estar listo. Ok. Aquí les muestro lo que es la gráfica de los parciales, de lo que fue el primero al tercer parcial. Ellos, al finalizar el semestre, no
no percibían esa diferencia. Sin embargo, su docente, cuando platiqué con él, me dijo, no alcanzan a percibir, pero en realidad sí hubo una diferencia para los que usaron la herramienta, puesto que ya retenían alguna información que a lo mejor en su momento no la programaban o no la alcanzaban a definir como tal, dice. Sin embargo, conforme avanzábamos y ellos seguían utilizando esto, dice, yo podría decir que sí se marcaba una diferencia que ellos no veían, ¿no? En los resultados tenemos aquí lo que son los desafíos. Los desafíos iniciales, que fue la creación de tarjetas, en este caso, que era una materia nueva, y la constancia, ¿no? Mantener este ritmo de estudio. No requeriríamos de que estuvieran 1 hora, 2 horas haciendo o trabajando esto. Simplemente eran de 10 a 15 minutos un repaso de los mazos que hacían y pues lo podían hacer desde cualquier dispositivo electrónico, con o sin internet. Dentro de la conclusión, resaltamos que Anki es una herramienta con efectividad de retención de conocimientos a largo plazo, lo que sí entra dentro de la validación de enfoque pedagógico, y también una herramienta que se puede familiarizar una vez que la empecemos a trabajar. Algunos docentes han utilizado Anki y algunas herramientas similares para enseñar el vocabulario de sus materias, y dentro del porcentaje significativo se reconoce que sí sirve esta herramienta para poder trabajar, no nada más con algunas cuantas, sino de poderla involucrar para diferentes materias con mucha efectividad. Dentro de la participación de docentes y estudiantes en todas las fases de evaluación, es fundamental para identificar lo que son resistencias, ajustar procesos y fortalecer la comunicación pedagógica. Gracias. Bien, agradecemos la presentación de Cintia y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la del doctor Jorge Luis, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Cintia, ¿cómo Buenas estás? tardes. Bueno, mira, a ver, vamos a ver. Está interesante el trabajo que hiciste, pero sería importante que consideraras la materia en la que utilizaste esas herramientas. En este caso es de mantenimiento automotriz, aunque me llamó la atención que en el resumen mencionaras que era para aprender física. También lo mencionaste. Entonces, bueno, sí, tiene que ver, ¿no? Por supuesto, en algunas cosas la mecánica es parte importante un área importante de la física, pero en sí es el mantenimiento automotriz. Imagino que eso tiene que ver con una serie de procesos y que tienen sus nombres particulares, una serie de conceptos que están vinculados al mantenimiento automotriz. Como bien lo explicas, este tipo de herramientas pueden ayudar a la memorización de conceptos, pero hay muchas otras, tú has comentado en tus conclusiones que se podría expandir su uso en otras materias. Acá la pregunta que tendríamos que hacernos es si es válido para todo tipo de contenido, ¿no? Porque hay una serie de materias que tienen más una intencionalidad práctica, o algunas otras que son abstractas, pero como por ejemplo las matemáticas, y yo no sé qué tan viable sería utilizar esta herramienta en ese caso. Lo que tú nos presentas aquí es específicamente en la materia de mantenimiento automotriz. Y bueno, puede ser que hayas encontrado resultados positivos, pero ahí todavía yo pienso que ahí en tu trabajo tendrías que plantearte los límites de ese estudio. O sea, debe de estar claramente establecidos los límites de tu estudio. Debe de estar
marcar con mucha precisión hasta dónde en las suposiciones, porque no hay un trabajo empírico detrás, hasta dónde se podría o no estar utilizando, porque si no, de momento podemos presentar alguna herramienta tecnológica, como ya ha habido muchos casos, como como una panacea, y no lo son, ¿no? Necesariamente no lo son. Ahora, mencionabas lo del debate de la memorización. Por supuesto, hay un problema. Muchos consideran que eso tiene que ver con cuestiones tradicionales y no sé qué y no sé cuándo. La verdad, es un proceso superior necesario, importantísimo en todo tipo en los demás procesos. O sea, uno no puede interpretar, analizar, tener imaginación y innovar en algo, poner en práctica la creatividad sin la memoria. No sé qué pedagogías nos hicieron el flaco favor de condenar a la memoria como algo retrógrado, cuando es un proceso fundamental, pero bueno, ese es otro tema que quería comentártelo porque la memorización es fundamental. Es necesaria para los procesos estudiantiles, sobre todo en ciertos niveles y sobre todo en ciertas áreas. Ahora, otra cosa que no nos presentaste y que para mí hubiera sido muy importante porque para darle más realce al estudio es cuántas personas utilizaron y cuántas no lo utilizaron, porque tú dices, no, hicimos un estudio comparativo y nos dimos cuenta de estos resultados, sí, pero ¿de qué universo estamos hablando? Yo entiendo que es de una clase, por supuesto, no sé, ahí no me quedó claro de cuántos grupos, no sé cuántos grupos tengas a tu cargo, si es solo uno o son varios. A mí al menos eso no me quedó claro y sí tenías que haber hecho mucho énfasis. Fueron tantos alumnos de tantos grupos o de tal grupo que sí lo utilizaron y tantos no, y entonces se presentó eso. Además, volvemos al asunto de tener mucho cuidado de, independientemente de que cuantitativamente se muestre una diferenciación, tendría que haber, uno tiene que no puede uno no dejar de contemplar otros factores que pudieran haber influido en ese tipo de diferenciación de resultados. Entonces, eso es muy importante que en el texto final o en tu exposición final, cuando ya la presentes, sí quede claro, porque es parte además de la cuestión metodológica de tu proceder en la investigación misma, para que no nos deje dudas al respecto. Y te reitero, sí ser muy precisa y tú misma tienes que pensar las limitantes de tu estudio, porque si no, entonces te digo, yo lo escucho y está muy interesante, pero ¿qué? Entonces lo aplicamos ya para todos, para todas las materias, y eso ya va automáticamente a elevar el rendimiento académico. O sea, hay procesos distintos en cada área del conocimiento. Y también hay enfoques o didácticas distintas de cada maestro. Entonces habrá maestros que independientemente de que estén dando la clase de filosofía, que es muy abstracta, trate todo el tiempo de trabajar con cuestiones más prácticas o más del entorno, más del contexto. Habrá quienes estén, por ejemplo, en algunos semestres, cuando ya quieren elegir las áreas en donde se van a dirigir para las licenciaturas, que necesiten sí esa memorización, ¿no? Para ciertas materias, ¿no? Tal vez la historia, no sé, y eso es un entre comillas, ¿eh? Porque cada una de las áreas puede tener un nivel de reflexividad que la memoria solamente nos da la primera pauta para continuar con los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, también lo de los exámenes, ¿no? Tú hiciste un comparativo del primer parcial al tercer parcial. Y hablaste de los exámenes, sí, pero la evaluación no nada más contempla exámenes, o no sé si ese es el asunto en el caso de lo que estudiaste. Eso debe de quedar claro, porque lo mismo entraríamos en esa cuestión. Habrá quienes no utilicen exámenes, no necesariamente utilicen exámenes para ello. Y los otros, digamos, elementos de evaluación que entran en juego, ¿qué?
Ahí no tiene nada que ver con la herramienta, o sí. Ese tipo de cosas no nos queda clara y por eso para mí es muy importante. Y por último, ya ahora sí, qué bueno que mencionaste las condiciones materiales, porque si nosotros las obviamos o suponemos que porque estamos hablando de una escuela urbana, todos tienen acceso a las cosas, a las posibilidades, independientemente de lo que mencionabas, que no necesariamente en este internet la aplicación. De todos modos, podemos dar por sentado algo que puede ser erróneo, ¿sí? Sobre todo cuando se intenta una investigación, de alguna manera tiene que tener la intención de generar una intervención mayor. Y entonces ahí es donde uno tiene que pensar qué tan pertinente es mi objeto de estudio y lo que yo estoy investigando, incluso proponiendo como una intervención, si en otros contextos quizás eso sea imposible, ¿no? La utilización de una herramienta como esta, por las condiciones objetivas y materiales de nuestra sociedad, por varios de los factores que tú ya mencionabas, ¿no? La falta de capacitación, porque a veces, muchas veces, no nada más tiene que ver con con la formación docente, sino con otros factores. No nada más tiene que ver con la disposición pedagógica, o no nada más tiene que ver con la aceptación o no de los alumnos, sino con otros factores. Entonces, eso es bien importante, pero bueno, ya eso se dejará para un momento posterior donde hagas un doctorado y empieces a pulir todos estos elementos. Y eso sería lo que yo te quisiera comentar. Gracias, Cintia. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Luis. Iniciamos con la retroalimentación del maestro Alberto, por favor. ¿Qué tal, Fabiola? Muy buenas tardes. Felicidades por tu proyecto. Resulta innovador, sobre todo, básicamente, revisar cuál es el alcance y las limitaciones también del empleo de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, particularmente en estos tiempos en que hay que tomar con mucho cuidado y particularmente con especial delicadeza el empleo de inteligencia artificial como método precisamente didáctico. Bueno, más allá de lo que ya vi, que me parece loable e interesante, quiero preguntarte y sobre todo retroalimentar un poco de lo que no vi, que me gustaría también en un momento dado, conforme vaya avanzando tu investigación, que pudieras tomar en consideración. En primero de ellas, por ejemplo, hablas del estudio de caso, que se trata del CETI 154, Adela Velarde, y particularmente de la asignatura de mantenimiento automotriz. Aquí, como ya el doctor había mencionado, hay que especificar por qué aquí y por qué esa materia. Independientemente de la vinculación que exista con la física, hay que especificar las razones un poco más fuertes. Hablamos de la dificultad para poder concretar quizá la parte relacionada con la memorización de ciertos temas, pero es importante hacer una mención de por qué se hace en ese lugar, cuál es el contexto social y temporal de las personas que están ahí educándose, qué edades tienen, porque particularmente hay una cuestión que a veces nos hace ruido, que es la llamada barrera tecnológica. Específicamente en centros de capacitación para el trabajo como este, es importante revisar qué edad tienen los estudiantes y por qué en unos casos lo usan y en otros no. Cuando se trata de estudiantes que a lo mejor oscilan más o menos hasta los 30 años, tienen mucho más acceso porque tienen una convivencia mayor con ese tipo de tecnologías, porque las tienen en aspectos de mayor accesibilidad, particularmente en teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, lo cual no sucede en el caso de personas que han superado esta edad, particularmente por cuestión presupuestal, pero sobre todo porque la mayor parte de su educación no ha sido a partir de estos métodos. Entonces sería importante revisar cuál es la población que tú cuentas. De este gran universo que representa el CETI 154, de alguna forma con eso vas a justificar cómo vas a establecer tu muestra poblacional. Esta muestra te va a indicar, tenemos una población que oscila de tal edad a tal edad y por lo tanto se va a tomar una muestra lo más heterogénea posible en el que se pueda contemplar desde estudiantes jóvenes, pero también de estudiantes mayores que pueden o no utilizar la herramienta. Eso te va a dar un poco más de certidumbre precisamente para que estos datos no queden acéfalos. Básicamente le das con esto mucho más certidumbre y más fuerza al por qué estás utilizando esta parte.
Cuando hablas de la escala de Likert, es importante mencionarla, pero también es, básicamente la escala de Likert tiene esta limitación de que de hacerla una cuestión cuantitativa terminas por hacerla cualitativa, porque básicamente estás como hablando de preferencias más allá de certidumbre. Entonces aquí, más allá de diseñar una metodología mixta per se, igual valida si realmente es una metodología mixta como tal o una metodología cualitativa con datos cuantitativos o que se auxilia de datos cuantitativos, porque tal cual no podemos hablar de una cuestión mixta, porque tenés que estar estableciendo rigurosidad en cuanto al uso de estadística. Particularmente tendrás incluso que crear una serie de regresiones para poder mencionar cuál es el antes y el después en cuanto al espacio temporal de la población, en cómo fue avanzando en cuanto a sus calificaciones. Entonces es importante, yo te sugiero que revises esta parte para mejor hacer una redefinición de la metodología. Ahora, en la parte introductoria nos hablas acerca de por qué es conveniente, qué características tiene, la cuestión de la memorización, como ya el doctor lo había mencionado, pero aquí creo que es importante que hagas una mención de cómo vas a definir lo que es la de repetición espaciada. Finalmente, la repetición espaciada es la síntesis o el motivo de creación de Anki. Entonces, básicamente sería importante explicar qué es la repetición espaciada, qué objetivos tiene, qué limitaciones posee y básicamente por qué la categorización de tarjetas es importante para específicamente la asignatura o el taller que tú has tomado, qué proyección tiene en cuanto al aprendizaje en general dentro de la muestra poblacional que tomaste y cuáles son los resultados que aspiras a obtener. Aquí por ello también un poco, digamos, tomando lo prestado de las políticas públicas, podrás a lo mejor hacer una pequeña evaluación ex ante en el que menciones cómo estaba la población no solamente del grupo que analizaste, sino con anterioridad, qué dificultades tenían para la memorización y ex post, básicamente, qué ventajas tuvo para no solamente el grupo que analizaste, sino cuáles son las ventajas que podría tener en el futuro para nuevos grupos que estén desarrollándose y que cuenten con esta herramienta. Y obviamente, pues también incluso proyectar que esta herramienta pudiera ser utilizada de manera cuasi obligatoria para esta asignatura y para otras muy relacionadas. Ahora, precisamente en este tema de la repetición espaciada y los estudios que quieres, es importante tomar como base qué estudios tienes previos, porque mencionas muy bien el tema de la cuestión metodológica, un tema de la cuestión didáctica, pero no hablas acerca de si existen otros antecedentes del uso de Anki que han favorecido otros aprendizajes. Es decir, aquí le falta a tu estado del arte situarse perfectamente, no solamente en la parte pedagógica de grosso modo, sino básicamente tenerla con precisión sobre qué ha funcionado para Anki, ya sea en la disciplina que tú mencionas, en el aprendizaje, capacitación para el trabajo, en el aprendizaje de la física o en otras ciencias. Por ejemplo, es importante el uso de Anki en disciplinas como el derecho o como la medicina particularmente, en el que prácticamente el hecho de la memorización de una gran cantidad en cuanto a materias como anatomía y fisiología son importantes. Aquí, por ejemplo, yo te recomiendo un texto de Ayala que pude revisar, en el que nos habla cuál ha sido el impacto de la repetición espaciada de Anki en el grado para el aprendizaje de ciertas disciplinas en medicina. Este es un estudio piloto que se realizó en España en 2024. Se trata de una disciplina distinta, se trata de un grupo poblacional diferente, pero básicamente lo puedes tomar como punto de partida para saber cómo se hizo, qué resultados se obtuvieron y qué es lo que se espera a posteriori de ello. Si gustas y no tienes inconveniente, te lo puedo mandar para que, si es que no lo has revisado, para que le des un ojito y puedas incluso revisar qué es lo que a lo mejor puedes tomar de él y básicamente incluso hacer una proyección mucho mayor al estudio que haya realizado. Ahora, sobre el tema del título y que a su vez va desarrollado un poco por la justificación. Quisiera saber por qué no hablas de una opinión. ¿Por qué hablar de la opinión sobre Anki? La opinión, desafortunadamente, independientemente de las características que tenga como ciencia social, hasta hablar de opinión básicamente va a arrasar con una expresión extremadamente subjetiva. Yo te sugiero cambiar la opinión por resultados o en todo caso por percepción. ¿Por qué? Porque la opinión va a ser extremadamente subjetiva y no te va a permitir que incluso el estudio pueda favorecer a otro tipo de posteriores trabajos que se puedan realizar. Entonces, básicamente, para evitar esta excesiva subjetividad, yo te sugiero que cambies y que incluso puedas darle una vuelta de tuerca a esta parte para que ya en la opinión no sea sino una percepción o una definición o algo que permita tener una palabra mucho más precisa al trabajo que tú estás haciendo.
Finalmente, pues nada más es darle una fuerza en la parte conclusiva para que des un seguimiento acorde, no solamente con lo que pasó en una evaluación primera y segunda. Yo te sugiero que ya cuando empieces a trabajar un poco esta parte o al final ya los resultados y finalmente las conclusiones, valide realmente si esta herramienta puede ser utilizada por las personas de tu universo o en este caso de tu muestra. En segundo lugar, si tuvieron realmente avances significativos o no significativos durante el empleo de Anki. Y además, también no solamente hacerlo con los estudiantes, sino también incluso utilizar la percepción tanto de profesores como de incluso, ¿por qué no?, del sector laboral, porque finalmente muchas de estas personas ya trabajan o están por dirigirse a actividades económicas relacionadas con el mantenimiento automotriz. Entonces, básicamente, incluso podrías aventurarte a hacer esta parte, sobre todo como una forma en la que se pueda abrir la percepción y particularmente que sea el estudio de más utilidad, no solamente para una cuestión académica, sino incluso para la propia industria o en todo caso también digamos, el propio taller automotriz que va desde lo máximo hasta lo mínimo. Bueno, por aquí es todo lo que con gusto te quise comentar. Te agradezco mucho la presentación y sobre todo habernos compartido este estudio tan innovador. Mil gracias. Muchas gracias. Y sí, si me pudiera compartir lo que me comentó, gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, maestro Alberto. Vamos a continuar con la estudiante Adriana Aro Vázquez. Ella presenta su trabajo titulado El abandono escolar oculto desde la mirada de los estudiantes del CONALEP Iztapalapa, un estudio etnográfico. Adelante, Adriana, por favor. Un momento, por favor. Sí. Perdón, estoy intentando abrir mi cámara, pero no sé si está bloqueada. Tengo un candado, pero bueno, de cualquier manera es mejor para tener una mejor conexión. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Adriana Aro Vázquez. Agradezco a todos los involucrados la oportunidad que me brindan de estar en este espacio. Agradezco de manera especial el apoyo que he recibido de la maestra Noramanda Crespo Camacho, quien es mi directora de tesis. Y pues bien, hoy les compartiré los principales hallazgos de mi investigación titulada El abandono escolar oculto desde la mirada de los estudiantes del CONALEP Iztapalapa 5. Es un estudio con enfoque etnográfico que busca comprender lo que pasa desapercibido, la desvinculación emocional y cognitiva de estudiantes que, aunque físicamente en el aula, hace tiempo que abandonaron simbólicamente la escuela. Bueno, pues la pregunta de investigación es: ¿qué vivencias y significados prevalecen entre los estudiantes del CONALEP Iztapalapa 5 sobre el abandono escolar oculto? De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 2025, el 11.2% de jóvenes que ingresan al nivel medio superior abandonan la escuela. Y en CONALEP Nacional, la cifra incrementa al 17%. En el plantel Iztapalapa 5 durante el 2024 fue del 35%. Lo anterior debido a que el plantel se encuentra ubicado en una de las zonas más desfavorecidas socioeconómicamente de la Ciudad de México. Y este problema incluye el abandono escolar oculto, que refiere a aquellos estudiantes que, aunque físicamente presentes en la escuela, están desvinculados emocional y cognitivamente del proceso educativo. Esta desconexión se manifiesta en la falta de participación en las clases, el incumplimiento de tareas y una generalizada apatía hacia su educación.
Y bueno, ¿cuál es la relevancia de este estudio? Pues que pocos son los estudios que analizan el abandono escolar desde la visión del protagonista. Pero aún hay menos estudios o hay menos investigadores que tratan el abandono oculto. Hay mucha investigación sobre el abandono escolar, pero no del abandono oculto. Por ello, el presente estudio indaga el por qué los jóvenes del CONALEP Iztapalapa 5 abandonan de manera oculta la escuela, pero desde su propia experiencia, buscando justamente entender sus vivencias y sus significados. El objetivo general es explorar las vivencias y significados que los estudiantes del CONALEP Iztapalapa 5 construyen en torno al abandono escolar oculto. Y los específicos, explorar cómo los estudiantes del CONALEP Iztapalapa 5 perciben el valor de la educación formal y su relevancia en sus vidas, considerando sus expectativas individuales, el contexto socioeconómico en el que se desarrollan. Además, identificar y analizar las narrativas construidas por los estudiantes sobre el abandono escolar oculto, así como los factores internos y externos que influyen en su desvinculación emocional y cognitiva, tomando en cuenta sus historias de vida y su interacción con el entorno escolar. Analizar la influencia de los factores culturales y familiares en la motivación escolar, comprendiendo cómo las expectativas familiares, las dinámicas comunitarias y las condiciones socioeconómicas impactan en la desvinculación de los estudiantes respecto a su educación formal. Y finalmente examinar de qué manera las relaciones interpersonales dentro del aula, tanto con docentes como con compañeros, afectan el compromiso académico de los estudiantes. Y bueno, en relación al marco teórico, esta investigación se sostiene en una perspectiva fenomenológica e interpretativa, lo que significa que el interés pues no se centra únicamente en lo que los estudiantes dicen, sino en cómo lo viven, lo sienten y lo significan. Y para esto pues retomo a Vygotsky, quien plantea que la vivencia y el significado no están separados y que los sujetos no solo piensan con ideas, también piensan con emociones. Y bueno, este autor aborda el concepto de vivencia desde una perspectiva psicológica y cultural para describir cómo las experiencias emocionales afectan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Y bueno, este autor dice que las vivencias son esenciales para entender cómo los estudiantes interactúan con su entorno escolar y cómo estas interacciones pueden influir en su motivación y compromiso con la educación. Y bueno, también Vygotsky aborda el concepto de significado y asume que justamente el significado de una situación no está dado de forma objetiva ni fija, sino que se construye socialmente a través de la interacción entre el individuo y su entorno. Y bueno, pues en ese sentido el significado se da en cómo se vive, se interpreta y se resignifica dentro de un marco cultural y colectivo. Y dentro del marco metodológico, como ya mencionaba, el tipo de investigación se inscribe en el paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo dentro de un estudio etnográfico, siguiendo la línea de investigación de la teoría fundamentada bajo los principios filosóficos de la fenomenología y del interaccionismo simbólico. La fenomenología, según Rodríguez Gil y García, buscan conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde un punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Y bueno, pues la teoría fundamentada es una metodología cualitativa que busca generar teoría a partir de los datos en lugar de comprobar hipótesis previas. Y bueno, su enfoque se basa en el análisis sistemático y simultáneo de la recolección de la información, donde el investigador interpreta justamente los significados que emergen del campo
mediante un proceso de codificación constante, que fue la metodología que se utilizó en este trabajo. Y bueno, la selección de la muestra se realizó mediante un muestreo teórico, cuya característica es justamente ser intencional, no probabilístico. El perfil de los estudiantes fue justo alumnos y padres del CONALEP Iztapalapa 5 con experiencia en el abandono, perdón, con experiencia de abandono escolar oculto. Fueron 4 estudiantes del aula F1 del grupo 113 y los criterios fue que tuvieran asistencia regular a clases, puesto que es un abandono escolar oculto, no visible, pero presentan comportamientos asociados al abandono escolar oculto, como bajo compromiso, desvinculación emocional y cognitiva, y que además expresaron desconexión o falta de motivación en su vida escolar. Los padres de familia de estos jóvenes que mostraron estas características, pero que además reconocen o perciben las dificultades académicas y emocionales de sus hijos en el contexto escolar. Y pues, por supuesto, que también tuvieran la disposición de compartir sus expectativas y experiencias sobre la educación y sobre el rol económico del hogar. Y también se entrevistaron a 4 docentes y los criterios para estos docentes es que impartieran módulos, así es como se les llaman a las asignaturas en el CONALEP, que imparten módulos en el aula F1 del grupo 113. Y las técnicas de recolección de la información fue la observación participante, puesto que es un estudio etnográfico. Se estuvo en el aula 1 mes y medio, entrevistas semiestructuradas a profundidad y el análisis de narrativas. Y bueno, los resultados. Bueno, primeramente los resultados por dimensiones y con base en categorías y las subcategorías que derivaron de la codificación axial fueron divididas en 3, que es la percepción del valor de la educación, las influencias familiares y culturales y las relaciones escolares. En relación a la percepción del valor de la educación, los estudiantes no sienten que estudiar sea una oportunidad, asisten por inercia, por presión, por compromiso con su familia, pero no encuentran ahí un espacio de reconocimiento ni de sentido. Con respecto a las influencias familiares y el contexto cultural, pues se encontraron que las condiciones materiales y las expectativas familiares moldean la forma en que los estudiantes viven la escuela. No siempre hay palabras para expresarlo, pero se siente. Cuando la preocupación es qué comer, la educación se queda al margen. En relación a las relaciones escolares, también encontramos un punto crítico, que es las relaciones dentro del aula. Algunos docentes replican prácticas autoritarias con escasa escucha y baja empatía. Del otro lado, los estudiantes se retraen, se aíslan, se estigmatizan entre ellos mismos, la comunidad se fragmenta. Y bueno, ustedes pueden ver en esta diapositiva las categorías emergentes principales, que es presencia vacía, desconexión empática, silencio defensivo, expectativas limitantes, rendición anticipada. Y bueno, en las letras más pequeñas podemos encontrar las subcategorías. Pero bueno, a continuación les voy a compartir los hallazgos más significativos de esta investigación, surgidos pues de las voces, de los gestos y silencios de los propios estudiantes. Y bueno, en este caso, siendo una investigación cualitativa, y bueno, justamente yo agrego un apartado en mi tesis que es el investigador también siente.
Entonces, si hago, bueno, en relación ahorita a lo que estaba viendo en los comentarios de mi compañera de la parte de la subjetividad, bueno, creo que en este tipo de investigaciones también se vale, ¿no? Y bueno, entonces es importante señalar, Adriana, nada más si puedes ya ir cerrando porque ya nos estamos claro, excediendo del tiempo, por favor. sí, ya rápidamente. Bueno, quiero comentar que estos datos, pues, son vivencias profundamente humanas que revelan lo que muchas veces se queda fuera del discurso. Entonces, me voy a ir más rápido. El primer hallazgo tiene que ver con lo que llamé presencia vacía, y que es que muchos estudiantes están físicamente en clase, pero simbólicamente ausentes. No se les escucha, no se les nombra, no se les conoce. Y bueno, una frase eh, que de alguna manera marcó esta investigación fue, pues aquí nadie me ve. También tenemos el silencio, que es el miedo a la burla o a la corrección humillante que llevan a los estudiantes a callar como forma de defensa. Algunos de ellos comentaron, prefiero callar porque me corrigen feo, pero también es el silencio de aquel estudiante que no se le pide que participe. También tenemos el de la doble jornada, pues muchos estudiantes después de clase deben trabajar y no es trabajo ocasional, es trabajo que sostiene a la familia. También tenemos encuentros pedagógicos reparadores. También pudimos observar que también emergieron en esos momentos de luz, lo que llamé justo encuentros pedagógicos reparadores, que son esas clases, gestos o palabras de algunos docentes que logran reconstruir el vínculo con el estudiante. Y bueno, también las expectativas limitantes que tienen tanto los padres de familia como los mismos profesores. Y bueno, pues ya de aquí voy a irme rápidamente a las conclusiones. Pues el abandono escolar es un proceso, no es un evento. Las relaciones familiares y docentes son determinantes. La contención emocional protege contra la desvinculación. Las recomendaciones, pues es esa necesidad de una transformación en la manera en que se concibe y se practica la educación, priorizando la conexión con los estudiantes, la comprensión de sus realidades y la creación de un ambiente escolar que valore su bienestar emocional y sus proyectos de vida. Y bueno, una frase final de reflexión es que el abandono no es cuando los estudiantes se van, sino cuando nosotros dejamos de verlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Continuamos con la retroalimentación del doctor Jorge Luis, por favor. ¿Ya me escuchó? Adriana, igual, qué interesante el, el estudio que estás haciendo. Me parece que ese es un reto, es algo una tarea que siempre va a estar pendiente porque pues nosotros conocemos las condiciones actuales del desarrollo del trayecto escolar en México, ¿no? Y sabemos que la educación media superior siempre representa un bache tremendo para la mayoría de los estudiantes. Muchos, bueno, no muchos, no los suficientes entran, pero los que terminan son muy pocos y hay, como ya lo has mencionado, muchos factores que tienen que ver con ello. Y eso lo hace demasiado complejo, demasiado difícil de poder encontrar cuáles son las causas o cuáles son todas las causas que existen alrededor de este problema. Hay cuestiones económicas, cuestiones de la propia política educativa que van a intervenir, pero como tú bien explicas en este trabajo que estás realizando, la intención es verlo desde la perspectiva de los estudiantes. Y eso pues nos lleva a un aspecto de hondura, un aspecto de hondura que para el investigador pues representa una dificultad tremenda, tremenda porque es estar lidiando con las ideas, los significados, los mitos, las ideologías que atraviesan todo esto, tanto dentro de la institución
escolar como fuera de la institución escolar, en la familia, pero no nada más en eso, sino en otros, digamos, espacios pedagógicos o instituciones pedagógicas que van a influir en nosotros. Entonces, tratar de contemplar toda esa multidimensionalidad dentro de un estudio para poder entender en este caso lo que son los significados y las vivencias las vivencias y los significados de los estudiantes, pues representa una tarea tremendamente ardua y que pues por supuesto requiere de mucho tiempo de trabajo. Una de las cosas que veo, por ejemplo, cuando planteas la cuestión metodológica, sí más o menos vas dibujando, digamos, la perspectiva teórica o epistemológica, para ser más preciso, que guía tu trabajo, pero sí es necesario que la pulas, porque la teoría fundamentada tiene unas ciertas características que pueden servir para este estudio, pero también retomas cuestiones de la fenomenología, cuestiones de la narrativa que tiene que ver con la hermenéutica, y entonces hay como que pulir muy bien cuáles de todos esos corpus epistemológicos tú estás utilizando, qué cosas son metodológicas, qué cosas nada más las utilizas como una estrategia para la recolección de datos, etcétera, etcétera. Eso es para mí creo que muy importante, porque aquí cuando me mencionabas incluso el interaccionismo simbólico y todo eso, pues cada una tiene sus propias características. Y sí, todas abrevan de la fenomenología o de la hermenéutica, sí, pero cuando ya se ponen en práctica, cuando se echan en marcha, cuando ya se vuelven método, ya cuando se recaba información con ellos, uno tiene que tener una mayor precisión al escoger qué categorías nos van a ayudar a construir qué instrumentos para lograr qué cosas o qué datos, etcétera, etcétera. Esa sería una cosa muy importante, que hubiera una mayor precisión, al menos en la exposición. No conocemos tu texto, igual ahí sí viene con mayor claridad, pero al menos en la exposición eso me parece fundamental. Luego, con respecto a eso de partir del estudiantado, eso es muy importante. Sí, cierto, existen pocos estudios que parten de sus voces, de sus vivencias, de sus experiencias, pero de momento incorporaste entre tus sujetos de investigación a los maestros, y entonces, pues ahí yo me pregunto, ¿no eso me desvía un poco del objetivo primordial del estudio, que es partir de las voces del estudiantado? Sí, por supuesto, los maestros pueden decir mucho porque ellos también lo ven, lo viven, platican con los estudiantes, tienen una interacción muy distinta, pero también hay maestros que son ausentes y no dejan de ver a los alumnos, como tú ya lo mencionas. Entonces, habría que ver si era necesario retomar esas voces. Retomaste la de los padres de familia, pero que vivieron esa experiencia. Bueno, eso quizás sea más, digamos, se allegue más a lo que estás planteando, aunque al menos para el nivel, para el grado que estás trabajando, que sería la maestría, hubiera sido, yo creo, esa es pues una idea, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser así, pero creo que hubiera sido mucho más valioso que te concentraras exclusivamente en los estudiantes y entonces tu muestra pudiera ser más grande. Porque ahí viene otro problema de lo que se detecta siempre en este tipo de estudios, de investigaciones, pues la muestra siempre son pequeñas, porque es imposible, a menos de que uno tuviera un equipo de trabajo tremendamente enorme y grandes recursos. Este tipo de trabajos una de sus carencias es la muestra, la cantidad de personas o la cantidad de sujetos de investigación con los que podemos nosotros trabajar. Entonces, bueno, pues es una limitante natural de los propios estudios, y entonces, por lo tanto, las decisiones metodológicas de qué sujetos de investigación voy a contemplar en mi investigación se vuelven totalmente fundamentales, justamente para no tener un exceso. De por sí se tiene un exceso de datos, pero aún más datos, información que analizar, además llevarla al ámbito de la interpretación. Eso sería algo que me parece que tendrías que contemplar para cuando tú quieras seguir con este estudio,
o para concluirlo. Y por otro lado, y eso también me parece muy importante, es la clarificación de los conceptos. Tú planteas que la relación de vivencia y significado van de la mano, según Vygotsky, según muchos otros autores, por supuesto, pero en todo lo que nos estabas explicando, bueno, también el tiempo te comió, nos quedaron estas cuestiones y ¿qué en sí qué dicen los estudiantes? ¿Qué es lo que plantean? Y si bien es cierto, y ahí voy a hacer una pequeña crítica al trabajo, si bien es cierto que la intención es partir de ellos, hay que tomar en consideración que los significados y las propias vivencias que se dan muchas veces determinadas por esos significados que tenemos sobre las cosas, también están atravesadas por otras ideologías o por otros discursos o por otras narrativas que proceden, tú ya lo mencionaste, sí, de la familia, pero yo creo que aquí un factor que no mencionaste y que creo que es fundamental es los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahí en las redes sociales pululan hay una infinidad de discursos, de ideologías que los estudiantes están retomando. Entonces, incluso, no sé si lo llegaste a analizar, pero hay una tendencia en las redes sociales, al menos en ciertos contenidos, en ciertos canales, en ciertos influencers, que invitan, o si no invitan, al menos por el contenido que manejan, eh, generan un rechazo a lo que es la educación como tal. Y entonces eso también está ahí influyendo determinantemente. Esos otros espacios pedagógicos o dispositivos pedagógicos que atraviesan las vivencias y los sentidos, los significados de los estudiantes, hay que contemplarlos, porque ¿cuántas horas pasan los estudiantes en redes sociales? Sí, la familia tiene digamos, un peso muy importante en esto, pero si nosotros comenzamos a analizar cómo ha cambiado la socialización en nuestros tiempos y nos damos cuenta que, por ejemplo, por utilizar conceptos de Berger y Luhmann, que la socialización primaria ya no necesariamente corresponde a la experiencia familiar, sino que tienen que ver con otro tipo de dispositivos, bueno, pues entonces ahí hay un asunto que tenemos que estar revisando, porque entendiendo que digamos, cuando llegamos al mundo entramos a una matriz de significados, pero los primeros dispositivos que se ponen en juego son los dispositivos digitales o de la era digital, bueno, pues ahí tenemos un asunto que tenemos que plantearnos ya como contexto transversal a cualquier tipo de análisis que hagamos. Luego, si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que dice Bauman sobre la liquidez de nuestro tiempo, en donde las instituciones están en una crisis o han entrado en licuefacción, pues entonces ahí viene otra cosa, ¿no? ¿Por qué la familia, por qué la escuela y por qué el Estado mismo y otras instituciones tradicionales, como la iglesia, por ejemplo, han perdido el peso específico en la formación de los significados que las nuevas generaciones tienen con respecto de la vida? Entonces, ahí creo que hay unos elementos que se podrían estar analizando para poder, digamos, complejizar el argumento o más bien robustecer el argumento, tomando en cuenta que sí, una persona de manera individual tiene sus experiencias y eso es lo que vive, pero eso que vive y esos significados que construye a través de sus vivencias van a estar atravesados por una cantidad de discursos. Ya no lo estamos escuchando, doctor. Que desde el nacimiento. Okay. Que se está congelando. Ahí me parece que ya. Ya.
Espero que se haya escuchado algo de lo que Ah, mencioné. sí, fue lo último nada más. Bueno, pues continuamos con la retroalimentación del maestro Alberto, por favor. Listo, claro que sí. Muchas gracias y felicidades, Adriana, por este trabajo en un contexto un poco analizado. Generalmente se habla del abandono escolar, visto desde una perspectiva de la propia escuela, de la propia institución, pero pocas veces se toma en consideración al estudiante precisamente como sujeto, no solamente receptor, sino como sujeto protagonista de las cosas. De ahí la pregunta para validar si el mencionar que se trata de un estudio etnográfico y se habla de esta mirada de los estudiantes, si realmente la etnografía es parte medular del mismo. Si la etnografía es el centro de esta investigación, sería importante validar en el momento en el que utilizas un enfoque en el que dentro del método cualitativo utilizas la observación participante, mencionar de qué manera se relacionó con los estudiantes, cómo se expresó esta observación participante realmente, si fue dialógica, si tomó clases con ellos, si realmente tuvo una interacción dentro del espacio escolar, es decir, al interior del aula, dentro de la propia instalación del CONALEP, o si incluso también dio continuidad a lo mejor al seguimiento dentro de alguna actividad extraescolar para poder realmente tener una mirada mucho más amplia que permitiera precisamente avalar esta cuestión del abandono escolar. Como bien nos decía el doctor Paz, creo que ahí desafortunadamente no contamos todavía con ese documento, pero sí sería interesante que al menos al momento en el que se proceda a la redacción de dicha etnografía, sí se cuente con precisión cómo se acercó, qué ventajas tuvo, qué desventajas tuvo. Y sí, como bien había mencionado Adriana, precisarle que son parte de lo que uno siente. Efectivamente, la etnografía tiene como característica y como método cualitativo manifestar las expresiones del sentimiento, pero también las manifestaciones de lo que uno observa acorde con la propia atmósfera. Entonces sería interesante validar cómo fue que fue la interacción y por qué también dentro de esta etnografía decidí la razón por la que optó por el CONALEP 5 de Iztapalapa y no otro en alguna manera. Ahora, entre los objetivos habla sobre explorar la vivencia y los significados. En este caso, los significados sería importante construirlos a partir precisamente de esa vivencia y sobre todo a partir del diálogo que se tuvo con ellos. Y también sería importante establecer una diferenciación entre esta observación participante y el otro método, que fueron las entrevistas a profundidad, sobre todo para evitar que existiera algún tipo de predisposición por parte de los propios actores, en este caso que fueron parte de su estudio, a ciertas preguntas, verificar qué fue lo que hizo. Eso es importante para saber de alguna manera cuál es la razón incluso de los propios resultados que pueden arrojarse. Entonces es importante hacer una mención dentro de la propia redacción, en el apartado correspondiente de la tesis, hacer esta precisión del cómo construyeron estos significados a partir de las diferentes, de ambos métodos y cómo fue que quedaron establecidos. Ahora, habla acerca dentro de los objetivos particulares del análisis de la influencia de factores culturales y familiares. Aquí es importante la parte familiar, sin embargo, en la parte cultural creo que estamos un poco restringidos. Habría que ver, bueno, obviamente eso lo va a establecer en el propio documento, si este factor cultural se tiene que mencionar de manera general o si realmente incluye otro tipo de factores. Esos factores pueden ser el escolar, de manera externa, el social, el económico, y por supuesto el ambiental en general. O sea, es importante que no todo quede constreñido a cultura. Aquí va básicamente sin pelearnos con cuestiones antropológicas donde todo es cultura. Hay que ser un poco más precisos y abrir un poco más este enfoque para que definir qué parte del enfoque ambiental más que cultural es el que se está tomando en consideración o cuál se le da más peso dentro al menos del estudio, a lo económico, a lo familiar, a lo escolar, a lo contextual, al factor de violencia que va relacionado con lo económico y lo social. Entonces sería importante hacer esta diferenciación, que básicamente sí, todo es cultura, pero también en la cultura tiene que tener ciertas apreciaciones o ciertas formas de división para poderlo comprender mejor y que la dimensión del trabajo no se pierda solamente en tratar de englobarlo todo en un concepto que a veces resulta ambiguo y es muy complejo de explicar. Ahora, hablamos, cuando mencionamos bueno, se menciona la desconexión en el proceso educativo, sería importante que al menos dentro de la parte metodológica, en el que menciona Vygotsky, en el que menciona la teoría y toda esta parte fundamentada, es importante mencionar que para ella significa la desconexión,
qué significa la no participación y qué significa la evasión. El uso de estos términos a lo largo del trabajo es importante mencionarlos porque no solamente no se pueden utilizar como expresiones sinónimas o descriptivas, sino realmente tendría que utilizarse como categorías que permitan darle mayor solidez a lo que se está trabajando. Hablar de desconexión hay que hablar en qué se refiere. Desconectarse del entorno se utiliza como una analogía de una desconexión eléctrica, una desconexión emocional o social. Básicamente precisar cómo se va a utilizar el concepto desconectar. Lo mismo de la no participación, que implica sí y qué no participar. Y lo mismo evasión, no solamente sustraerse, sino realmente qué significa evadirse. Y ahí precisamente es donde va a caber el abandono y qué es lo que va. Básicamente hay que relacionar todos este tipo de factores. Ahora, quizá un poco difiriendo un poco de lo que menciona el doctor Paz, yo creo que realmente las 4 entrevistas para mi juicio fueron pocas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mirada de estudiantes del CONALEP, pero hay que a lo mejor ampliar quizá un poco esta muestra que se tomó y no con el objetivo de saturar el campo, como sucede en la mayor parte de los estudios antropológicos, pero sí al menos tener la posibilidad de contar con mayores entrevistas y sobre todo que sean un tanto diversas estas entrevistas en cuanto a diferentes núcleos poblacionales dentro del propio universo que representa el CONALEP 5 en Iztapalapa. Entonces aquí es importante considerar si a los alumnos, los padres de familia creo que resultan fundamentales en el caso de que existan o que sean presentes, pero que a diferencia del comentario anterior, yo creo que ahí los profesores sí tienen importancia, porque hay que revisar también cómo ven, a lo mejor son los profesores que puedan tener una relación incluso directa con los estudiantes entrevistados para que ver cómo ellos son los que perciben la realidad, cómo perciben esa evasión y básicamente establecer. Ahora sí que uno termina describiendo lo que a uno puede percibir a través de los sentidos, pero qué mejor que alguien te permita observar desde otra manera lo que tú mismo estás viviendo. Entonces creo que aquí la parte del profesorado es importante su incorporación. Y también es importante mencionar por qué las entrevistas a estos estudiantes, a estos padres de familia, por qué fueron ellos. Es importante justificar la razón de ellos y no de otros. No solamente porque ellos estaban dentro de la observación participante que se realizó en el aula, sino básicamente porque son representativos de esto, porque tienen una representación etaria, una representación social, una actividad económica, una condición económica particular, porque tienen una condición familiar específica, porque tienen a los dos padres en familia, porque no tienen presencia paterna, porque son mayores de edad y básicamente se encuentran en una situación de mayor compromiso. Inclusive personas que ya son responsables y jefes de familia en algunos casos. Entonces es importante hacer esta mención del por qué se justifica y cuál es la muestra y qué características tiene dicha muestra. Ahora, para ello también es importante que ese análisis vaya muy relacionado con la narrativa de la propia etnografía que se había llevado a cabo. Ahora, precisamente quiero volver a enfatizar esta parte de la condición etaria. La parte de la edad es importante verificar porque finalmente un estudiante que pueda tener esta desconexión en el proceso educativo puede ser por una circunstancia familiar debido a su edad, debido a una cuestión depresiva, una cuestión de salud inclusive, pero también habrá que ver la situación de las edades y las responsabilidades que tienen dentro y fuera de la casa. No solamente trabajar para mantener a la familia, sino incluso si ya, como había mencionado, son cabezas de familia o más allá si tienen dependientes económicos independientes de los propios hijos. En este caso tienen parejas en las cuales tienen alguna relación quizá de concubinato, quizá un matrimonio per se, o en este caso también si tienen dependientes a los padres, a los abuelos o algún otro familiar que por alguna situación pudiese mencionarlo. Pueden ser que sean categorías demasiado amplias y puedan a primera instancia verificar que este estudio va a terminar siendo inconmensurable, pero al menos estas categorías tomadas de manera muy adecuada pueden precisar perfectamente y establecer un cuadro muy bien delimitado de lo que se plantea hacer en esta etnografía. Básicamente nada más poner todos los puntos sobre las IES, acentuar y especificar para que no se haga un trabajo extremadamente difuso. Ahora, también es importante hacer una mención de que además de todo este factor de qué significa y cómo lo ven los estudiantes, también hacer una parte dentro de la sección metodológica, revisar aspectos de psicología y atención psicológica que pueden llegar a tener estos alumnos, verificar cuáles son las tendencias que pueden existir, especialmente sostenido a través de datos robustos de cuál es el motivo de la deserción o de la ausencia que existe al interior de las escuelas, particularmente con este tipo de estudios que pueden darle mayor fortalecimiento. Entonces es importante que el aspecto psicológico no sea suprimido o sea tomado nada más de manera tangencial. Sí hay que darle un poquito más de fuerza para sostener con mayor importancia la mirada que tienen los alumnos.
Y de ahí precisamente parto de que en la mayor parte de las instituciones de bachillerato, es decir, la media superior, cuentan con instancias o departamentos de psicología, de apoyo a los estudiantes. Sería importante validar si existen estos apoyos fuertes en el CONALEP 5 y si alguno de los analizados o de los entrevistados, más, perdón, la palabra analizados, tuvo la posibilidad de considerar este tipo de apoyos, si han acudido y qué respuestas han tenido para poder hacer frente como una respuesta adicional a los problemas que los acojan. Entonces, y otra parte adicional, también mencionar si algunos de ellos, de los entrevistados o de la gran muestra que se pueda tomar, si también han sido susceptibles o beneficiarios de apoyos como becas o algún tipo de otros apoyos que a través del gobierno de la ciudad, el gobierno federal han podido recibir en virtud de ellas, como las becas Benito Juárez o cualquier otra que vaya relacionada precisamente como un estímulo para el fomento de la educación. Esto también es parte de lo que puede de alguna forma establecer una conexión adecuada sobre la manutención económica y la forma en que la percepción de la ausencia o no de factores que permiten la continuidad de la educación va a depender específicamente de la carencia de bienes para poder hacerlo, o si realmente se refiere a que la educación como tal no tiene un valor preciso, porque así el propio entorno y el propio ambiente lo han delimitado. Por lo demás, creo que el resto del estudio, ya con el avance que ha presentado, y entiendo que ya incluso ya es un trabajo concluido, pues es muy bueno. Y bueno, le felicito por el trabajo que ha realizado durante este proceso. Muchas gracias. Gracias, maestro Alberto. Vamos a finalizar la mesa con la participación de María Elena Bernal González. Ella nos presenta el trabajo titulado Comportamiento áulico del aprendizaje escolar, compromiso o desenganche. Adelante, María, por favor. Sí, muchas gracias. Empiezo. Sí, ya estamos, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, empezamos. Mi nombre es María Elena Bernal González, soy periodista, hace 18 años me encargo, estoy en la educación de nivel medio superior y bueno, les presento el tema de mi trabajo. Es fracaso escolar, desenganche áulico y política educativa institucional disonante. Pretendo que este trabajo de investigación se convierta en un artículo académico. Y bueno, empezaré por presentarles la institución en donde se realizó la investigación. Es el Colegio de Bachilleres, Plantel 1 del Rosario, institución en la que laboro, les decía, desde hace 18 años. Es un organismo público descentralizado, se ubica en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Atiende desde 1974 la demanda de educación en nivel medio superior, atiende jóvenes entre los 15 y 19 años de edad. Su modalidad principal es la escolarizada y de inicio atendía a 433 alumnos. Hoy día es de 7,000 aproximadamente con ambos turnos. Y bueno, dentro de las estadísticas de este plantel, se habla de una eficiencia terminal que oscila, que está en los 43.24% y 40.24% en los dos últimos años que tiene registrado, que corresponden al ciclo 2023A y 2022A. Solamente cabe recalcar, las estadísticas solamente hablan de una eficiencia terminal, no así de una eficacia. Sin embargo, tienen mucho que ver estos dos términos. ¿Qué significado puede tener este porcentaje? Bueno, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ubica los valores entre 0 y 100%. Mientras más apegados esté al 0, se puede hablar de una eficiencia baja. En este caso, si estamos hablando de los 40%, entonces la eficacia terminal del plantel es baja. Sin embargo, aunque no lo especifica el registro, tiene una eficacia de la institución también es baja. ¿Cómo es que llega a pasar esto? Si representamos en una recta numérica, cómo es al inicio de cada semestre,
El plantel alberga alumnos con sus propios objetivos escolares. Hablábamos de 7,000 aproximadamente cada semestre. Pero algo ocurre en el tránsito por la escuela, que este 100% viene bajando y luego de su trayectoria escolar, que son 3 años, llega a un 40%, lo cual me va a hablar de un fracaso escolar. Sin embargo, este mismo número me va a revelar toda un área de oportunidad para la institución educativa, porque así como se habla de un 40% de eficacia terminal, de eficiencia terminal, también lo tenemos de eficacia institucional. Esta área de oportunidad se refiere a la renovación o actualización de su dirección, metas o contenidos, lo cual nos traería doble ventaja. Una, el cumplimiento de sus matriculados con los tiempos de escolaridad y al mismo tiempo el aprendizaje escolar de su alumnado. Así es como llegamos al tema de la presente investigación, fracaso escolar. A este se le ha intentado comprender desde los antecedentes, causas y consecuencias para poder ofrecer líneas de investigación. Así es como en esta investigación tipo cualitativo se genera la pregunta general: ¿cómo influyen la personalidad y el contexto en el comportamiento ante el aprendizaje escolar del alumnado del Colegio de Bachilleres Plantel 1 El Rosario durante el semestre escolar 2025A? Con sus preguntas específicas, entre las que se encuentran qué interacción existe entre el alumnado y sus aprendizajes escolares, qué implicación tiene esa personalidad y contexto en su comportamiento ante los aprendizajes, cuál es la relación entre la motivación intrínseca y extrínseca del alumnado y su participación áulica, de qué manera el ambiente en aula impacta en su compromiso por los aprendizajes, qué sentido tiene la escuela en sus aprendizajes y desarrollo personal, qué tanta aceptación hay por las asignaturas y su institución educativa. Para esta investigación, entonces, se observa que escuchar al alumnado es una vía para explorar si ese algo que le ocurre se está gestando cuando, en respuesta a su personalidad y contexto escolar, empiezan a ausentarse de las aulas o deja de implicarse con sus propios aprendizajes. Al observar el estado de arte de esta problemática, observamos dos investigaciones. Primero tenemos la del Instituto Tecnológico de Celaya, en la que dice que sí hay factores internos y externos al entorno del adolescente que van a incidir en sus estudios, pero surgió aquí algo muy importante y es esas expectativas contra la realidad de su plan de estudios, que casa mucho también con el obtenido en Sinaloa. El alumnado expresó que sufren desenganche escolar precisamente por no experimentar condiciones y oportunidades de igualdad. En este sentido, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hace la institución? Bueno, pues ellos abren espacios para compartir experiencias y de reflexión entre el cuerpo docente, hacen cambios en sus planes y programas de estudio. Sin embargo, no consideran la percepción del propio alumnado como la población a la que se dirige y a la que está destinado a satisfacer en sus necesidades. De tal manera, hacemos eco con lo que establece Terigi. Dice, el fracaso escolar no solo es el no logro del alumnado en sí mismo, es un problema de interacción que surge entre los sujetos y las condiciones en que se efectúa la escolarización. De tal manera, resulta que explorar el comportamiento del alumnado puede dar ventaja a ese plan de estudios en espiral del que hablaba Brunner, en donde si se traduce todo el material de las formas lógicas del alumnado, se podrá llegar a tener ese hombre educado. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, esa gran relación que hay entre eficiencia y eficacia. Es justamente la relación de causalidad de doble entrada. Lo podemos ver así de manera muy llana, muy pronta, pero también puede ser en forma de bucle de retroalimentación, en donde tanto la eficiencia como la eficacia, al tener ambas más, se van a retroalimentar en sí, y entonces esto lo podremos lograr a través de explorar precisamente el comportamiento del alumnado, en donde nos puede dar por resultado que la corresponsabilidad con responsabilidad nos pueden dar dos resultados buenos, que es disminución del fracaso escolar y al mismo tiempo un aprendizaje para la vida,
que se van a reportar justamente en un sentido de satisfacción para ambos actores, que sería el mismo plantel, la misma institución y el propio alumnado. De tal manera, el objetivo general de la investigación es analizar la influencia de la personalidad y el contexto del alumnado del colegio de bachilleres en su comportamiento ante los aprendizajes escolares durante el semestre escolar 2025A. ¿Cuál es la metodología de la investigación? Bueno, es cualitativa porque hay una realidad por descubrir. Se elige el modelo epistémico fenomenológico, pues porque su campo de acción es el estudio de las experiencias de lo real. La estrategia de indagación será la teoría fundamentada justamente por la sistematicidad de su proceso, que va a fortificar la construcción de teorías. El instrumento de recogida de datos es la entrevista semiestructurada individual que se realiza a 40 estudiantes y está conformado el instrumento con 32 preguntas en donde se considera la autoestima, la motivación, la inteligencia como parte de la personalidad del alumnado. El ejemplo de las preguntas que se utilizan son: ¿qué es la escuela para ti? ¿Qué sentido tiene para ti venir a la escuela? Las dos últimas se me hacen interesantes, ¿no? ¿Dónde dirías que serán tus aprendizajes? ¿En el aula o en casa? ¿Cómo te das cuenta que aprendiste o no? La muestra se realiza de 3 tipos. Una por conveniencia, porque es que es alumnado que atiende la propia docente investigadora. El siguiente es por cualidades. Se opta por 2 grupos, el de mayor y menor número de reprobados en el primer corte, y voluntarios, porque tras explicarles el porqué y el para qué de las entrevistas y el uso que se les dará a sus respuestas, participó el alumno que así lo decidió. Para la discusión tomamos en cuenta autores como Bazán, con horizontes actuales de la educación media superior, Dewey, con experiencia y educación, Astin, que nos habla precisamente del desenganche, Bourdieu con la reproducción, Terigi con el fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa, Atarabini con los malos estudiantes, Azucinos con el fracaso escolar y mejora de la escuela. La discusión que va a girar en torno a esto nos quiere llevar a que la inclusión del alumnado no es para establecer nuevas estrategias de aprendizaje, como en cierta forma lo llegue a establecer Azucinos, sino para innovar el qué y el cómo de la oferta educativa de la institución, justamente con los ajustes a esos planes y programas de estudio, y el por qué dentro de su marco general, que justamente es lo que lo sostiene y dirige, ¿no? La política educativa. Y pues finalmente solamente hacemos recordatorio de lo que dice Apple y Bene. Dice: la democracia se forma no en la brillante retórica política, sino en los detalles de la vida cotidiana. Así pues, para esta investigación, explorar el comportamiento del alumnado permite la adecuación de la política educativa que responda a lo que su propia población estudiantil demanda. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y aquí agrego algunas bibliografías que se utilizaron. Muchas gracias, María Elena. Damos pie a la ronda de retroalimentaciones e iniciamos con el doctor Jorge Luis, por favor. Gracias. María Elena, es el estudio es similar o tiene que ver mucho con el anterior, y bueno, pues tiene muchas dimensiones, ¿no? De análisis, que por supuesto cuando nosotros empezamos a perfilarlo en nuestra problematización y en nuestro posterior construcción de objeto de estudio, después se traduce de alguna manera con el título. Me llama la atención que en diferentes momentos hablas de manera indistinta de la personalidad y del comportamiento. Y sí tendríamos que hacer una aclaración si va a ser la personalidad la que se va a analizar o el comportamiento, lo cual además es problemático porque analizar la personalidad, bueno, ¿desde qué perspectivas? ¿Cuáles son los elementos que construyen o constituyen las personalidades? Eso también es un debate y también
pues resulta problemático, pero son cosas que se tienen que aclarar en el texto y en la exposición, por supuesto, porque mencionar la personalidad, en este caso tendría que haber ido acompañada de qué elementos. Sí, mencionaste algunos elementos, pero después se contradice con lo del comportamiento, porque una cosa es la personalidad y otra es el comportamiento. ¿Cuáles, qué cosas me permiten observar la personalidad de los estudiantes y qué cosas me permiten observar el comportamiento, en qué momentos, en qué circunstancias? Luego todo eso lo estás relacionando en relación a los aprendizajes, pero algo que tú mencionaste que es muy importante, de algo que estuvieron comentando, de alguno de los hallazgos o alguna de las cosas que dijeron en las entrevistas, es el asunto de la exclusión, el sentirse excluidos. Y entonces pienso que aquí tendría que haber un replanteamiento del propio objeto de estudio. Si lo que se está diciendo o algo de lo que se dijo mucho es que no son atendidos, no son tomados en cuenta, entonces, y tú te vas a centrar o vas a analizar esos aspectos, entonces tendríamos que dejar de lado la personalidad y entonces empezar a hablar con otro tipo de categorías, como sería lo de la inclusión o de la exclusión. Eso creo que son los aspectos fundamentales porque de ahí se deriva varias de tus explicaciones. Considero que no ofrecen la claridad sustantiva como para determinar en sí cuáles son las categorías, por un lado teóricas y por el otro lado las empíricas con las que vas a estar trabajando. Y pues ahí a mí me queda bastante duda porque además en tu explicación planteas muchos aspectos que tienen que ver con lo institucional. Entonces, son cosas distintas. Todas están, y eso lo quiero también mencionar con respecto al trabajo anterior, sí, todas están interrelacionadas, todas tienen que ver unas con otras. Cuando uno va a hacer un estudio grande con los recursos necesarios y el equipo necesario para hacerlo, sí podemos empezar a contemplar diferentes dimensiones. La multidimensionalidad no puede quedar obviada, sí se tiene que mencionar y sí tiene que estar ahí presente en los trabajos, pero cuando el trabajo es de manera individual, sí tenemos que delinear o delimitar esas dimensiones. Entendemos que la problematización se expone en todas, pero ya en el objeto de estudio y en la investigación misma se tiene que acotar y definir simplemente por una cuestión de economía de fuerzas, una economía de recursos y todo, se tiene que precisar, me voy a encargar de esto y esto específicamente. Porque entonces, cuando estás hablando, así como inicias y después continúas en otros momentos hablando de eficacia y eficiencia y que tiene que ver con muchas cosas y muchos aspectos de la institucionalidad, pues entonces ahí donde queda el asunto de la personalidad. Entonces, ahí hay una serie de aspectos, estos que te estoy mencionando, que a mí no me quedan muy claros por dónde le estás entrando realmente al trabajo. Entiendo que es muy complejo y hay tantos elementos que se vinculan que de momento es difícil plantear una exposición analítica adecuada que nos permita entender por dónde se va trabajando y por dónde se van conectando las etapas de la investigación. Creo yo que es muy loable, muy importante este tipo de estudios, es fundamental que se sigan haciendo porque ese es, como ya lo mencionaba anteriormente, uno de los talones de Aquiles del sistema educativo, pero en este caso sí te recomendaría que precisaras la articulación de las diferentes categorías, tanto las más grandes como las más pequeñas, con las que se van a trabajar. Y además mencionabas, por ejemplo, los referentes teóricos que estás utilizando, lo cual pueden ser muy interesantes o muy importantes, pero aquí sí sería preciso entrarle más bien al estado del arte, ¿no? Tanto para el estudio, para los tres estudios, el estado del arte va a ser fundamental porque si bien es cierto que esas referencias teóricas, esos marcos teóricos que podemos nosotros utilizar nos pueden servir para la interpretación, el análisis en diferentes dimensiones, la precisión metodológica
de nuestro objeto de estudio nos la va a dar el estado del arte, y entre más cercano, como ustedes ya bien saben, entre más cercano sea esos estudios, más van a tener relación con lo que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, por ahí es las inquietudes que a mí me llaman la atención. Hay que precisar varias cosas conceptuales y metodológicas, pero básicas, partiendo de esta cuestión incluso del título, en donde se le da la primacía a la personalidad, pero el trabajo parece que va por otros lados. Y eso sería lo que te quería comentar. Gracias, doctor Jorge Luis. Continuamos con la retroalimentación del maestro Alberto, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, Malena, quiero felicitarla por el trabajo que nos presenta. Ya veo que es una parte, al menos en la sección metodológica, muy avanzado. Le felicito sobre todo porque usted nos presenta, al menos en el avance que nos hizo llegar, un estado del arte más o menos desarrollado, y sobre todo que utiliza perfectamente los fundamentos, las fuentes. Básicamente no repara y básicamente nos indica de dónde generó esa información, precisamente para poder situar cuál es la naturaleza de sus fuentes, cuáles las características de su trabajo en virtud de los propios autores y de las corrientes que usted está trabajando en esta parte del marco teórico que está desarrollando en su tesis de maestría. Felicidades por ello, y de hecho pocas veces se puede advertir en un trabajo de estas características. Por otra parte, muy relacionado con lo que dice el doctor Paz, creo que es importante hacer una indicación precisa para no caer en ningún tipo de mala conformación sobre los términos que se van a utilizar. En el título precisamente se habla de comportamiento áulico, pero posteriormente nos hablamos acerca de la influencia de la personalidad y su contexto. Aquí sería importante mencionar qué se va a ponderar, hacia dónde se va a dirigir, qué va a ser, qué no va a ser, y sobre todo evitar utilizar sinónimos que no son correctos. No podemos hablar de comportamiento de manera sinónima de conducta, ni tampoco de manera sinónima de personalidad. Son situaciones que forman parte de la misma forma en que una persona puede llegar a desarrollarse, a manifestarse en un ambiente determinado, pero no podemos utilizarlas de manera sinónima. Es importante que pondere y se oriente hacia qué es lo que quiere desarrollar para que sea conducta, comportamiento, personalidad. Particularmente creo que personalidad sería una cuestión mucho más profunda. Y básicamente, si usted no quiere meterse en una situación de un estudio que puede llegar a ser inconmensurable, largo, creo que eso podría nada más delimitar un poco más y quizá limitarse a conducta o conjunto de conductas. Hablar de personalidad, pues eso incluso lo puede usted utilizar o ya guardar para algún estudio en doctorado, donde puede usted ya inclinarse y más allá de las técnicas educativas, quizá relacionarlas un poco con la psicopedagogía. Pero en este momento creo que utilizar personalidad puede llegar a ser un juego un tanto de doble filo, que puede llegar a confundirla y sobre todo propiciar que la tesis pueda resultar con ambigüedades. Entonces tenga mucho cuidado sobre esta parte y decida mejor qué término va a utilizar a partir precisamente de la literatura que usted ya ha consultado, que ha revisado, hacia donde se ha orientado, para que básicamente ese marco teórico sea robusto, sea consistente, sea justificado, tenga una dimensión adecuada y sobre todo tenga una relación correcta y precisa con el estudio del caso que está llevando a cabo y particularmente con los resultados que usted desea obtener al momento en el que vaya a desarrollar las cosas. Había otras cosas que también quería comentarle, particularmente de la muestra, la población, las preguntas, pero bueno, ya afortunadamente usted nos expuso que iban a ser 32 preguntas con 40 estudiantes en esta muestra, lo cual, bueno, ya de alguna forma no es una muestra pequeña, tampoco es una muestra enorme, pero de alguna forma permite ligar perfectamente qué es lo que usted quiere realizar. Ahora, en el tema del contexto, sería importante también hacer una mención, al menos somera, de qué es lo que contextualmente quiere revisar. Lo ambiental, lo social, lo económico, para que así se pueda establecer qué dimensión es la que está queriendo precisar. Por otro lado, creo que en cuanto a la metodología que usted planea realizar, en cuanto a la parte de una metodología cualitativa a partir precisamente de la teoría fundamentada, creo que además de este conjunto de entrevistas y de acciones que planea realizar, yo le sugiero que utilice, sobre todo para evitar esa diferenciación y para que exista una mayor interpretación de las cosas, el método del focus group. Precisamente los grupos de enfoque le van a permitir
crear una experiencia dialógica entre diferentes grupos y no solamente limitarse a los reprobados, porque si está usted ya dirigida a los reprobados, incluso ahí la tesis estaría dirigida al comportamiento o a la conducta áulica del aprendizaje escolar, analizando específicamente a las personas que tienen una característica de reprobación, el índice de reprobación bajo determinada manera. Si es así, pues quizás sería conveniente que lo haga mención incluso desde su propio título. Si no es de esta manera, incluso en este grupo de enfoque pudiera usted conjuntar alumnos reprobados, alumnos aprobados o alumnos que usted pudiera catalogar de excelencia, aunque esa categoría es absolutamente subjetiva. Pero precisamente este grupo de enfoque le va a permitir tener una percepción mayor precisamente de esa conducta que usted desea analizar. Esto obviamente no solamente de manera sesgada, sino obviamente relacionada con otras técnicas de características de los métodos cualitativos que le pueden ser adecuados y funcionales. Ahora, yo sé que por lo que entiendo, esta investigación todavía se permanece en desarrollos. Básicamente nada más sería importante el momento en que usted lleve a cabo tanto los resultados, valide el tiempo que ha tardado en hacerlo, no pierda de vista cuánto tiempo pasó en este estudio, que no solamente fue a lo mejor de un semestre, sino realmente usted lo ha venido desarrollando. E incluso vale la pena el hecho de que usted considere la experiencia que ya tiene de muchos años trabajando en el Colegio de Bachilleres de Rosario, en el que mencione que a lo largo del tiempo usted ha ido precisando esta situación y que si bien usted lo ha observado de forma empírica, usted ha llevado el momento en el que esto tiene que desarrollarse y por lo tanto esto incluso se puede catalogar tanto en una parte de resultados como la propia justificación de la razón por la cual usted se enfoca a esto, porque además de ser un estudio que básicamente es una identificación, una descripción del comportamiento áurico, también va con una relación directa que va a apoyar tanto al profesorado como a los propios alumnos en acciones futuras para evitar precisamente este desenganche o incluso favorecer las acciones que van encaminadas al compromiso que usted de alguna forma ha desarrollado. Bueno, no basta más que nuevamente felicitarla por el trabajo que ha realizado y bueno, adelante con lo que sigue. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues vamos a cerrar la sesión agradeciendo la presentación de las estudiantes, así como la de los comentaristas y asistentes a este octavo coloquio, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado, les reiteramos nuestro agradecimiento. Que pasen muy buenas noches.